Capítulo 316. Capas vacías. Segunda capa. Lumos pensó que parecía que habían pasado años, pero no era así. Era simplemente la monotonía de todo lo que hacía que el tiempo pareciera extenderse. ¿Cuántos días llevamos mudándonos? Le preguntó Lumos a Estella. Si no se comunicaba regularmente a través de nuestra conexión mutua, casi parecía que estuviera perdido en un océano de hilos. A veces, los hilos parecían gruesos, como gigantescas lombrices de tierra. A veces parecían anguilas de colores, retorciéndose y tambaleándose fuera de su alcance, sin llegar a tocarlas. No lo sé, dijo Estella, pero siguió adelante. Sigue adelante. Ya casi llegamos. He estado pensando en ello durante un tiempo, pero, en realidad, es una sensación familiar. ¿Una sensación familiar? Preguntó Lumov. No podía precisarlo y me preguntaba dónde había sentido esa sensación antes. Pero, ya sabes, aprendí magia del vacío de los Zaratans, y los Zaratans tienen un estado mental en el que el bosque del vacío se siente como algo similar. En lugar de cuerdas, era como una mezcla constante de barro. Oh, entonces es diferente. El avatar no estaba seguro de a dónde quería llegar Estella con eso, pero le siguió la corriente. Lo es, dijo Estella y luego se detuvo. Creo que ya hemos llegado. Las cuerdas simplemente dejaron de moverse y, sin que nos diéramos cuenta por completo, de repente ya no estábamos en esa parte de las capas vacías. La capa de abajo parecía normal. Había tierra, aunque era tierra azul. Había un cielo, aunque era un cielo marrón. Había un sol, aunque era un sol negro. Pero era algo normal. Comparado con un océano de cuerdas, esto era normal. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Lumos miró a su alrededor y tocó un poco de tierra. El mundo no parecía mágico. En cambio, parecía completamente desprovisto de magia, y toda su magia tendría que venir de su interior. Sería un mundo peligroso en el que quedarse atrapados si no tuvieran sus propias formas internas de generar energía mágica. No tengo ni idea, dijo Estella. Pero es una capa diferente. Eso me lo dicen mis sentidos. Déjame encerrar esta capa. Lumos le dio a la mujer un poco de espacio y así pasó un tiempo caminando por el lugar claramente sin vida. Era como si fuera un mundo fallido. Después de un rato, Estella parecía haber terminado de registrar el lugar en su propio registro de las capas de vacío. Al menos nos hemos ido de ahí. Lumos miró a su alrededor. ¿Tu instinto nos dice a dónde tenemos que ir ahora? Estella parpadeó mientras miraba acusadoramente al avatar. Mi instinto no es una brújula. Pero sabes a dónde tenemos que ir, ¿no? La mujer se sonrojó de forma extraña. Bueno, sí. Sí, quiero. Ven. Las vastas tierras finalmente dieron paso a un único agujero en el suelo. Estella parecía poder sentir los flujos inusuales de las capas vacías. Es como si hubiera una capa que fluye en el fondo. Es como agua que se mueve en una dirección particular, y todo lo que hago es seguirla. Lumos la miró. ¿Esto realmente nos llevará a alguna parte? Es como si estuviéramos tratando de encontrar una manera de llegar a partes del mundo a las que normalmente no podríamos llegar. ¿Esto realmente ayuda? No lo sé, respondió Estella. Pero tenemos que entenderlo. Al menos, entenderlo un poco. Entonces podremos empezar a usarlo. Tal como están las cosas, no sabemos nada. Algo sigue siendo infinitamente mejor que nada. Saber que hay una capa de anguilas, cuerdas y objetos alargados y estirados no es precisamente útil. Sí, pero deben existir para hacer algo. Las capas de vacío no parecen carentes de propósito. Tienen un propósito. Ya sea como un estado fallido, un cementerio de mundos o simplemente como una guardería para algo. Existen como resultado de un proceso de creación, dijo Estella, pero la conocíamos desde hacía suficiente tiempo para saber que esto era parte de su teoría. Vámonos. Lo hicimos y entramos en un túnel. Un túnel enorme, inmenso. Pero había paredes. Paredes que eran invisibles, su presencia estaba escrita en nuestras almas. Sin embargo, podíamos ver lo que sucedía más allá de las paredes del túnel. A una distancia imperceptiblemente lejana, ambos vimos un nuevo formarse ante nuestros ojos. Un nuevo negro, tan grande como el mundo y más. Caminamos y seguimos caminando por ese túnel, con plena capacidad de ver lo que nos rodeaba y lo que había más adelante. A medida que caminábamos, podíamos ver más lejos, más profundamente, un gigantesco objeto negro que giraba. Entonces no pudimos continuar más.
Había una barrera, hecha de una enorme cantidad de energía del vacío, que bloqueaba nuestro camino. Era transparente y, sin embargo, visible para nuestras almas. Un rompecabezas gigantesco en forma de puerta en constante cambio. Una puerta que no podíamos abrir, sin importar cuánta fuerza o energía ejerciéramos sobre ella. Era un mecanismo presente en la capa de vacío. Tal vez, una protección contra cosas que la capa de vacío no quería que otros tocaran. ¿Qué demonios? Stella frunció el ceño mientras intentaba pasar. Miró a Lumov. Usa el poder de Aeon e intenta golpearlo. Lumov lo hizo y con toda la fuerza de mis poderes atacamos esa barrera invisible. La sensación fue inusualmente limpia, como si mis poderes chocaran contra una pared de goma que repelía perfectamente, y el retroceso fue igual de perfecto. ¡Ay, no va a funcionar! Por el retroceso, respondió a todo lo que quería saber y me di cuenta de lo mal hecha que estaba la barrera de vacío del demonio. Fuera lo que fuese lo que los demonios usaban para bloquear el resto de los mundos de nuestra vista, no era nada comparado con esto. Esto era increíble, y desde ese único golpe supe que estaba lidiando con algo que fue creado a partir de las mismas leyes del multiverso. Este era el propio sistema diciéndonos que no. No creo que lo rompa con más poder, sin importar la cantidad de veces que lo golpee. Stella frunció el ceño, pero aún así sintió una conexión con ese mecanismo. Es una cerradura. Y necesitaré suficiente mana del vacío para atravesarla. Tengo una idea de cómo hacerlo, pero aún no estoy lista. Ella simplemente lo sabía. No. La interacción con el mecanismo y la barrera le transmitieron el conocimiento. Le hablaron y le grabaron en su ser que no estaba preparada. Se detuvo y miró a Lumov. Volveremos cuando sea más fuerte. Creo que necesito alcanzar el nivel 250 para superar esta cerradura de capas. Sea lo que sea, está hecho como una ley fundamental de esta capa y no la superaremos sin cumplir con sus requisitos. Es un listón muy alto que hay que alcanzar. Lumov miró más allá y quedó claro que había otros mecanismos que lo impedían. Y no será la última barrera. Si uno quiere buscar la verdad, está más allá de esto. Volvamos a casa. Stella miró hacia atrás, al objeto negro que giraba al final del túnel transparente. Ya no era negro. En cambio, comenzó a cambiar de color. Había más huevos a nuestro alrededor, cada uno un mundo naciente preparándose para el nacimiento. Lumov lo miró y volvió a mirarlo. ¿Realmente era algo para los demonios? Parecía una de esas historias ocultas que se alejaban mucho de nuestros objetivos. Puede que no valga la pena. Nuestro objetivo es detener a los demonios. Lo sé. Pero creo que esto, tal vez, sea algo que pueda perseguir después de que todo esto termine. Stella miró y creó un portal para sacarlos de las capas de vacío. Año 285. Mundo de montaña. La llegada del rey demonio se había hecho esperar mucho tiempo. En los últimos 3 años, las grietas demoníacas fueron un asunto menor, ya que nuestros Valtorns se aseguraron de que ninguno de estos rituales demoníacos causara daños significativos. Después del último ataque a Mountain World hace unos 17 años, finalmente llegaría el momento de que Mountain World enfrentara su desastre habitual y programado. Llegó un poco tarde. Habíamos estado monitoreando el mundo demoníaco conectado durante los últimos 3 años y no detectamos mucho movimiento. Por nuestra parte, no queríamos desencadenar otro cometa demoníaco atacando directamente el mundo demoníaco. Así que dejamos que se desarrollara como siempre. Durante los siguientes años, aparecieron bastantes reyes demonios. El mundo de Cabal, con las espadas de los héroes, se enfrentaría a un nuevo rey demonio en unos años. Si seguíamos el plan de Edna y permitíamos que se invocara a un héroe, o si le prestábamos atención a Estella y destruíamos al rey demonio de antemano, aún estaba abierto. Personalmente, me incliné por el plan de Edna, ya que, si lo que dijeron los dioses era cierto, los héroes realmente regresaban a ese momento en el tiempo en el que morían o a una versión en la que no morían. Sí, sería traumático para el héroe, pero con el sistema de apoyo adecuado y una comunidad de compañeros héroes, podríamos minimizar el dolor, mientras tenemos la oportunidad de explorar completamente los poderes de una espada de héroe en crecimiento y tratar de llevarla al límite. Había una superposición bastante interesante entre la naturaleza de estas espadas heroicas y la naturaleza de mis almas artificiales y titanes. Pensé que los aprendizajes de esta experiencia podrían conducir a almas artificiales más fuertes. No se puede subestimar la utilidad de las almas artificiales para administrar mi vasto imperio.
Son las almas artificiales las que controlan el movimiento de los escarabajos por todo el imperio. Sin las almas artificiales que se aseguran de que mis escarabajos se muevan donde se supone que deben hacerlo, la red logística de la orden se paralizaría. Son básicamente los camiones y los barcos de carga de mi imperio, los glóbulos rojos que transportan carga crucial a todas partes. Mejores almas artificiales solo me permitirían manejar más escarabajos y desplegar aún más recursos. También estaba el mundo de Triotuga. Cuando visitamos ese mundo, el rey demonio ya estaba muerto, pero en los próximos años, también deberían tener un rey demonio. También es un mundo en el que viviríamos para observar a los jabalíes y cómo sus poderes interactuaban con la presencia del rey demonio. Luego, está Twin Space y Ulara, donde el rey demonio todavía reinaba sin oposición. En total, hubo entre 4 y 5 reyes demonios a los que derrotar en los siguientes 5 años. Aprovecharíamos estas batallas como una oportunidad para elevar a personas como los Shan, Ebon y Oya para que sean la próxima generación de titulares de dominios. Algunos otros como ellos pidieron una oportunidad de enfrentarse al rey demonio sin ayuda. Llegamos a la conclusión de que era bastante difícil ser dueños de dominios si luchaban contra reyes demonios con demasiada ayuda. Necesitaban la experiencia, toda la experiencia. Los de nivel 140 lucharían contra los reyes demonios que se avecinaban completamente solos, hasta que estuvieran agotados y fueran totalmente incapaces de hacerlo. Solo entonces intervendrían nuestros dueños de dominios. Fue arriesgado, pero nadie se convertía en titular de un dominio sin asumir algún riesgo. Hemos crecido tanto que habrá un mundo, en algún lugar, que será invadido por demonios y un rey demonio. Podemos manejarlo. Ulara era un mundo en el que estábamos bastante divididos. Son un mundo de baja prioridad. Los mundos periféricos y sus peligrosas condiciones implicaban que tendría que mantener mis árboles de nodos para facilitar el acceso a los mundos periféricos y facilitar un movimiento más fluido del tráfico. Si obtengo un aumento en mi número de árboles de nodos, aún dudo en colocar un nodo en el pequeño mundo de serpientes de Ulara, en parte porque los lugareños realmente no me quieren allí. Pero si Snake insistiera, generaría un árbol de nodos solo para que puedan tener una ruta de salida, si ese día llegara a suceder. Mientras tanto, pasé algún tiempo explorando la ciudad de Nueva Ulara. El nuevo grupo de migrantes ularanos, que se establecieron en Tropics World, tuvo éxito. La última década de expansión y crecimiento significó que la parte difícil de la migración ya había pasado. La mayoría de los ularanos se habían asentado y la nueva generación de ularanos se había adaptado a su nueva forma de vida. Snake esperaba que Nueva Ulara adoptara las prácticas de los ularanos más antiguos, anteriores a los demonios, antes de la conquista demoníaca, pero esos registros todavía estaban en Ulara. Los antiguos señores de la guarida no querían permitir que los que se habían ido tuvieran la oportunidad de regresar. Sus razones eran totalmente comprensibles. No querían que su ideología se extendiera entre los ularanos que se habían quedado atrás. Entonces, sin acceso a los registros antiguos, Snake compartió historias tanto como pudo recordar y los constructores de Nueva Ulara intentaron recrear las antiguas ciudades de Ulara lo mejor que pudieron. Pero fue una lucha. Incluso después de tantos años, los migrantes de Ularan estaban tan acostumbrados a la vida subterránea que la vida en la superficie era incómoda, e incluso después de una década, todavía había algunas partes en las que su comportamiento era extraño. Estaban mejorando. Día a día, había mejoría. Por lo que pude ver, esta fue probablemente una de las mejores etapas en las que se pudo estar. La era pionera fue el momento en el que se crearon grandes oportunidades, se formaron nuevas normas y la sociedad experimentó un período de crecimiento genuino y bien distribuido. Se suponía que Nueva Ulara sería el nuevo símbolo del deseo de cambio de los ularanos y, en cierto modo, lo fue. Los ularanos más jóvenes crecieron sin miedo a los demonios, aunque les llevaría 1 o 2 generaciones cambiar por completo sus costumbres. Al igual que muchos otros, crecerían diferentes a sus padres. La etapa temprana, madura y desarrollada, sería generalmente la era dorada. La era posterior a la era pionera, en la que surgiría cierta estructura y orden, pero no de manera abrumadora. Los recursos serían abundantes, todos tendrían oportunidades de hacer algo por sí mismos, las antiguas normas y reglas todavía no serían tan rígidas y su sociedad atravesaría el equivalente a sus años de adolescencia y adultez temprana. Para algunas sociedades, este fue su momento de máximo auge y a partir de ahí todo fue cuesta abajo, a menos que pasaran por un buen proceso de renovación.
Las instituciones se acostumbran a una determinada forma de funcionar y, con el tiempo, eso crea una fuerza que se resiste a mejorar. No, más que la osificación de las instituciones, lo que se esconde detrás es la presencia de inmortales. Esto es muy cierto en los mundos con magia, donde hay seres como yo. Los inmortales crean una concentración de poder que resiste el cambio, a menos que los propios inmortales deseen el cambio. Somos los viejos pilares que impiden que la podredumbre sea demasiado profunda, pero también somos las barreras que impiden una mayor mejora. Las sociedades, debido a los efectos generalizados de los inmortales, con el tiempo son una imagen, una creación de las opiniones de sus inmortales controladores. Fresca. Los héroes vivieron unos años relativamente tranquilos, durante los cuales se desplazaban y visitaban a sus conciudadanos. Los ingresos que obtenían del comercio de los objetos de los héroes con la orden eran cuantiosos y les permitían disfrutar de muchos lujos. A algunos héroes, como Kefri, les gustaban las mansiones enormes con bailarinas y todo eso. Era una vida muy cómoda y lujosa, pero me di cuenta de que todos estaban un poco solos. Solo Colette y quizás Prabhu, no tanto. No es que los héroes no tuvieran amigos. Muchos intentaron hacerse amigos y lo consiguieron con éxito entre los distintos Valtorns, que en cierto modo podrían ser sus iguales, pero nunca fueron demasiado cercanos. Las restricciones impuestas a la clase héroe no solo perjudicaron su capacidad de mantener la cordura, sino que también sabotearon su capacidad de establecer vínculos con sus amigos, compañeros. Pero yo había visto cómo romper las restricciones de la clase héroe. Comprendí que todo estaba escrito en la estructura del manantial del alma. Ese manantial del alma blanco y corrupto. Y entonces Colette también sugirió algo para Prabhu y el resto de los héroes. Surgió porque Colette estaba cada vez más frustrada por lo mucho que tenía que cuidar del resto de los héroes. El manantial del alma contiene nuestra clase de héroe y, si recuerdas bien, se agrietó con el tiempo. ¿Puedes echarle un vistazo al alma de Prabhu y ver si hay algo allí? Los héroes visitaban regularmente mis laboratorios biológicos para chequeos médicos programados, una vez cada pocos años. Eran héroes, pero era una buena costumbre. Los mantenía en buena forma física en general. Pero los aspectos mentales estaban encerrados detrás del manantial del alma heroica, y yo no lo tocaba a menos que me lo ordenaran explícitamente. Me sumergí en el alma del héroe y, desde fuera, parecía estar bien en general. Prabhu hizo una mueca, pero pude sentir que su mente luchaba. A veces me preguntaba si la clase héroe tenía algún nivel de sensibilidad. Al menos, tal vez la clase de héroe de Cabal tenía algo diferente. Voy a levantar tu manantial del alma. Si hay algo oculto dentro de tu manantial del alma, o si hay algún daño, lo sacaremos. Fue relativamente fácil levantar los resortes de alma heroica, que alguna vez fueron pesados. Aún consumían una gran cantidad de energía, pero dado mi nivel más alto, parecía que eran menores. Más fuerte, me sentí confiado y traté de mirar más profundamente dentro del manantial. La última vez que lo intenté sentí que la clase del héroe se resistía, pero esta vez, esa resistencia no pudo detenerme. Entonces, noté que algunas de las rocas que representaban a la clase del héroe sobresalían hacia el flujo del maná. Era como si las rocas estuvieran moldeando el flujo del maná del alma hacia el resto del cuerpo. Levanté las piedras que formaban las habilidades del héroe y, como predijo Colette, hubo daños en todas las rocas. ¿Hay algún daño, no? Frunció el ceño Colette, que también estaba allí para compartir su visión a través de Dream Academy. ¿Puedes arreglarlo? Mis tentáculos espirituales los tocaron y las rocas dañadas se volvieron a unir. En realidad no eran piedras reales, sino más bien representaciones de una clase de héroe. ¿Se debía todo esto a algún tipo de desgaste? No recordaba que mis Valtorns tuvieran ese tipo de daño, ya que he realizado comprobaciones similares en ellos. ¿Fue esta la decadencia planificada de la clase héroe? La decadencia de las habilidades experimentada por los héroes después de derrotar al rey demonio. ¿Esta decadencia era este desgaste en su manantial del alma? Había algunos restos, el polvo molido y los restos destrozados de estas piedras de la clase de héroe. Los recogí y me quedé con algunos. Cuando lo hice, recibí una notificación del sistema. Polvos de la clase heroica. Se pueden usar para generar nuevas clases y habilidades y potenciarlas significativamente. Fue por eso que había un mecanismo dentro del sistema para convertir las clases de héroes en algo diferente.
Para las clases que no eran de héroes, a menudo tomaban un color y una forma diferentes, y estas clases que no eran de héroes a menudo se veían obligadas a ir al anillo exterior del manantial de almas. Colette me recordó rápidamente que me centrara en Prabhu. Ah, sí. Vamos a ello. Recogí las piedras de clase heroica de Prabhu y las arreglé una por una, pero a medida que me adentraba más, llegué a algunas de las rocas que sobresalían. No entendía por qué interferían con el flujo de almas de Prabhu, y probablemente se habían movido de su lugar con el paso de los años. Entonces, ajusté la ubicación de estas rocas para que ya no bloquearan el flujo de mana del manantial. Terminé. ¿Cómo te sentiste? Prabhu parpadeó mientras su compañero lo abrazaba rápidamente. Me siento extraño. Extrañamente lúcido. Como si todo se sintiera fresco y nuevo. Es increíble. ¿Deberíamos hacer esto para todos? Le pregunté a Colette. Sí. Preguntémosles. Lo expresaré como una especie de sanación y terapia espiritual. Fin del capítulo 316.